Bien, jóvenes, saludos. Bienvenidos a otra sesión, más bien, de lo que es cálculo diferencial. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que se llaman funciones. Para nosotros poder aplicar cálculo diferencial a una función, obviamente debemos de saber las características de una función, ¿no? O qué es una función. Una, digamos, un concepto de función un poco complejo sería el que aparece ahorita, ¿no? En la pantalla, que es una función, se define como una regla de correspondencia entre dos conjuntos, de tal manera que cada elemento del primer conjunto solamente le corresponde uno del segundo conjunto. Esa es como la definición de función. Tenemos un ejemplo aquí que sería 7 menos 2x igual a y. Pero esta definición es un poco difícil de entender, sobre todo porque nos maneja la parte de los conjuntos. Obviamente esto de los conjuntos lo vamos a ver un poco más de forma detallada en cuestión de dominio y contradominio. Pero para poder entender lo que es una función de una manera más clara o más sencilla, vamos a establecer una función como si fuera una máquina matemática, digámoslo así. Obviamente aquí tenemos un ejemplo de otra función más sencilla, que sería x más 2 es igual a y. Estas funciones son muy comunes o fueron muy comunes en cuestión de geometría analítica, ¿no? Entonces lo manejábamos más como ecuaciones. Vamos a ver ahorita, literalmente una función es algo muy similar, pero sí tiene ciertas características. En este caso, esta parte de aquí que es x más 2 igual a y vendría siendo nuestra máquina, ¿no? Que tenemos aquí como un cubo. Eso es una función. En esta máquina, que vendría siendo nuestra función, nosotros vamos a poner, digamos, o a introducir valores, que en este caso va a ser nuestra variable x. Más adelante vamos a ver las partes de la función. Y al entrar en esta máquina va a ocurrir una serie de operaciones y vamos a obtener otro valor que en este caso va a ser la variable y. Entonces, en palabras un poco más sencillas, una función es una máquina matemática, digamos que en este caso esta, que es muy sencilla, es este cubo, en donde yo le voy a introducir ciertos valores y voy a obtener otros. ¿Vale? Así de sencillo. ¿Qué valores yo voy a introducir? Los valores que yo le dé a x y voy a obtener los valores de y. Aquí tenemos tres ejemplos bien sencillos. Acuérdense que esta función es nuestra máquina y yo voy a introducir el valor de 1 porque es nuestro valor de nuestro valor de entrada, que es x. Es decir, en vez de x, yo voy a poner los valores de entrada. En este caso solamente escogí 3. Podemos poner el valor que nosotros consideremos. Pero si yo le pongo el valor de 1 a x, es decir, introducimos el valor de 1 a nuestra máquina, ¿qué va a pasar? Obviamente yo a 1 le tengo que sumar 2 porque así me lo establece mi función y voy a obtener el valor de 3. Este valor de 3 es mi valor de salida. Lo podemos ver con otro ejemplo. Si yo meto a mi máquina el valor de 2 ahora, es decir, x ahora va a valer 2. Otra vez hago las operaciones que me marca mi función, que sería 2 más 2, y voy a obtener un valor de salida de 4. ¿Vale? Entonces, otro ejemplo, mi valor de entrada va a ser ahora 3, es decir, en vez de x voy a poner el valor de 3. Hago las operaciones que me marca mi función, 3 más 2 es igual a 5, y obtengo un valor de salida que en este caso es 5. En pocas palabras o en palabras más sencillas, esto es lo que es una función. Ahora, ¿qué partes conforman a una función? La primera parte es la variable independiente, ¿vale? Que en este caso va a ser x. Vamos a interpretar los términos. Variable es un valor que va cambiando y o independiente es un valor que no depende de otras variables. En este caso x, acuérdense que es nuestro valor de entrada, nuestra variable o nuestro valor que vamos a declarar como variable de entrada en nuestra máquina, ¿vale? X es el valor
que nosotros vamos a meter en la máquina para obtener otro valor diferente, que sería el valor de salida. Entonces este valor de X nosotros lo vamos a poner, es decir, nosotros decidimos qué valor vamos a poner en esa variable. En este caso puede ser 1, 2, pueden ser números negativos, etcétera, cualquier valor. Entonces, como nosotros determinamos ese valor, por eso se le conoce como variable independiente, porque no depende de otra variable. En este caso, Y sí es una variable dependiente. Obviamente sigue siendo variable porque va a cambiar su valor, pero ya depende de quién, depende del valor que nosotros le demos a X. Y lo veíamos en el ejemplo pasado, ¿no? Si yo le doy un valor a X de 1, por ejemplo en este caso, 1 más 2 lleva a valer 3. Si a X yo le doy el valor de 2, 2 más 2 lleva a valer 4. Vuelvo a lo mismo, lleva cambiando el valor, pero va a depender del valor que tenga X. Entonces, por eso se le conoce como variable dependiente. Variable porque va a cambiar, pero depende del valor que nosotros le demos a X. Y por último, serían las constantes. Que generalmente o todo el tiempo son números. Y este número se le conoce como constante porque nunca va a cambiar su valor. Yo le puedo dar el valor que yo quiera a X, pero siempre este más 2 va a aparecer en mi función. Es decir, nunca va a cambiar. Por más que yo cambie el valor de X, este más 2 va a seguir ahí todo el tiempo. ¿Vale? Entonces, estas son las tres partes que conforman una función. Y ya posteriormente vamos a ver un poco más sobre lo que es dominio y contradominio en una función.